¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenísimo. Bueno, ahí vemos que se va sumando más gente. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que esté en el tintero antes de arrancar? Los trabajos son 80, Alejo, así que los estamos corrigiendo de a poco, pero los vamos a tener listos en estos días. Son muchos, así que por más que nos distribuimos, venimos un poquito demorados. Igualmente ya estamos trabajando con los próximos TPs que les vamos a dar y demás. Los que se mandaron los mails llegaron, creo que sí, que estaban todos entregados. ¿No? Ahora cuando terminemos de corregir vamos a tener pero los que se mandaron por mail entiendo que sí, que los han recibido. Ahora cuando terminemos de corregir vamos a tener cruzados los datos de quién faltó y quién no, y en todo caso les iremos avisando. Bien. Del contenido de la materia, de los temas que se fueron dando hasta ahora, ¿alguna duda? Bien. Vamos a arrancar entonces donde dejó Martín el otro día. Martín les habló de la autonomía de la voluntad, les habló de el ejercicio de las libertades, de contratar y de la libertad contractual, del efecto relativo de los contratos. ¿Quedó todo claro eso? Bien. Dentro de ese tema de la libertad de contratar, hay un tema particular que justo viene a colación con la muerte de Ruth Ginsburg. ¿Saben quién fue Ruth Ginsburg? Calculo que habrán visto las redes sociales, o la serie en Netflix RBG, no sé si la vieron. Si no la vieron, véanla. Ruth Ginsburg era una ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, una mina súper interesante, con unas posiciones muy progresistas, unos votos geniales. Así que bueno, si pueden, miren la serie de Netflix, RBG se llama, Ruth Bader Ginsburg. Murió el viernes pasado, el sábado pasado. Era una rockstar en Estados Unidos, era una ministra súper carismática, una vida muy interesante, así que bueno, y aún sin quererlo, ha elaborado alguna doctrina que ha impactado en nuestra doctrina acá en Argentina, y está relacionado con el tema que vieron con Martín el viernes, que es el tema de la libertad de contratar y de no contratar. Vieron que dentro de la libertad de contratar tenemos dos cuestiones. Tenemos el tema de la libertad de decidir si quiero o no quiero contratar, que es una libertad relativa, donde, como todas las libertades, donde eventualmente el Estado nos puede imponer la obligación de contratar. Por ejemplo, pasa con los seguros, donde si queremos salir a manejar, el Estado nos obliga a contratar un seguro, o la obligación de contratar con un banco para realizar determinados pagos, porque hay determinados pagos que sí o sí tienen que estar bancarizados. Y el otro aspecto de la libertad de contratar es la libertad de decidir con quién quiero o quién no quiero contratar. Esto, si mal no recuerdo, Martín les explicó que se tiene que hacer en base a parámetros objetivos y no subjetivos de las personas, ¿no? Entonces, si yo quiero contratar con una persona, no puedo decidir si quiero no contratar o no contratar con esa persona en base a la religión, su orientación sexual, su ideología política, etcétera, etcétera, sino que lo tengo que hacer en base a, por ejemplo, en un contrato de alquiler, quién me da mejores garantías, quién es más solvente, quién me garantiza que va a cuidar mejor el inmueble. Estos son parámetros objetivos y no subjetivos. Esta idea de cómo se ejerce la libertad de contratar, justamente se la debemos a la jueza Ginsburg. Hay un capítulo de Los Simpsons, le dije que Los Simpsons son geniales para dar ejemplos. El capítulo viejo de Los Simpsons, donde Bart va a la escuela militarizada. Lo ubican el capítulo, es bastante viejito. Bart se porta mal y lo mandan a la escuela militarizada,
lo echan del colegio y lo mandan a un instituto militar. Una escuela militarizada son colegios primarios y secundarios de Estados Unidos, donde los entrenan a los alumnos en el servicio militar, ¿no? Entonces, después los que quieran hacer una carrera en el ejército, ¿no? Ya entran con grado oficial y demás. Esas escuelas son privadas, son caras, en Estados Unidos son muy caras, y la más prestigiosa de estas escuelas militarizadas es el Instituto Militar de Virginia, del estado de Virginia. En el capítulo de Los Simpsons, a Bart lo echan del colegio, como le decía, y lo manda a una escuela militarizada, va con la familia, hace un recorrido por el lugar, y cuando termina la recorrida, Lisa dice, yo también quiero venir acá, y el director del colegio le contesta, los tiempos han cambiado, y la aceptan a Lisa también en la escuela militarizada, y todo el capítulo transcurre respecto de las desventuras de Lisa, teniendo que convivir en un ambiente donde todo estaba preparado para hombres, ¿no? Entonces, le tienen que poner un lugar especial para dormir, la sobreexigen en los entrenamientos físicos, etcétera, 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 ¿no? Ese capítulo de Los Simpsons no es una invención de Matt Groening, sino que es una caricaturización de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Estado de Virginia contra Instituto Militar de Virginia, que fue dictaminado, el voto de mayoría lo encabezó la jueza Ginsburg, y lo que justamente sucedía en ese caso era lo que muestran Los Simpsons. Una chica de 15 años, más o menos, quería estudiar en el Instituto Militar de Virginia, que solamente aceptaba hombres. La respuesta del Instituto Militar de Virginia fue no. Esta chica inició un proceso judicial parecido a lo que es el amparo en nuestro derecho, y el caso llega a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿qué decía el Instituto Militar? Que es un instituto privado, no era una escuela estatal. Miren, esto es una escuela para hombres, yo tengo el derecho de contratar con quien quiero, y además, esto es mi propiedad privada. Si ustedes me obligan a tener que aceptar mujeres, esto es del año 94, no es tan viejo. Si ustedes me obligan a aceptar mujeres, decía el Instituto Militar de Virginia, yo voy a tener que gastar plata en construir vestuarios, en contratar personal femenino, en hacer un montón de modificaciones estructurales y de mi negocio que no quiero hacer, porque me van a costar plata. Y es mi propiedad y yo con mi propiedad hago lo que quiero. La Corte le toma el caso a esta chica y revoca la sentencia de Cámara que le había dado la razón al Instituto Militar y les ordena que tienen que aceptar mujeres. ¿Y qué le dice respecto de la libertad de contratar? Les dice, miren, esta libertad de contratar es relativa y el ejercicio de la libertad de contratar, dice la jueza Ginsburg, no es absoluta, sino que se tiene que ejercer de acuerdo a los parámetros de la ley. En este caso ellos hablan de la Constitución de Estados Unidos, porque vieron que ellos no reconocen más allá de la Constitución, no tienen tratados internacionales de derechos humanos y demás, porque no firman ninguno, entonces solamente aceptaban la Constitución de Estados Unidos. Dice, el ejercicio de la libertad de contratar no se puede hacer en forma contraria a los principios de igualdad y libertad que surge de la Constitución de Estados Unidos. Sí, es algo parecido a Arenson, ahí el comentario que dejaron. Pero el fallo va un poco más allá. No solamente le revoca la denegatoria al instituto y la obliga a tener mujeres, sino que como los fallos de la Corte de Estados Unidos son obligatorios para todos los tribunales inferiores, lo que le dice es, lo que dijo la jueza Ginsburg es, voy a fijar las reglas de cómo se tiene que ejercer la libertad de contratar, de manera de no tener que volver a resolver sobre estos temas, que todas las personas ya sepan cómo se ejerce esta libertad de contratar. ¿Y cuáles son estas reglas? Fija 3 reglas. La primera, esta que veníamos charlando hace un ratito, de que el ejercicio de la libertad de contratar solamente se puede hacer en base a parámetros objetivos y no subjetivos de las personas. Entonces, si yo tengo 2 sujetos y tengo que elegir con quién contrato, o tengo uno solo, y como en este caso había una chica que quería contratar, la decisión de contratar o no contratar no puede estar fundada en categorías tales como sexo, religión, ideología política, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera.
sí lo puedo hacer en función de parámetros objetivos. Eventualmente, y esto va a estar vinculado con la segunda regla, que va a ser que aquel que elige tiene la carga de la prueba de demostrar por qué eligió. Entonces, si yo estoy eligiendo contratar con alguien en base a una cuestión subjetiva, voy a tener que demostrar la esencialidad de esa cuestión subjetiva, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un lugar, un vestuario de mujeres, ¿no? Tengo un natatorio y tengo que contratar personal para que trabaje en el vestuario de mujeres, es evidente que para que esté ahí adentro tengo que contratar un personal femenino y por lo tanto la condición subjetiva de ser mujer es necesaria para poder trabajar en ese lugar y por lo tanto esa selección va a ser válida. Pero siempre va a ser, y esta es la segunda regla, aquel que elige es el que tiene la carga de la prueba de demostrar por qué eligió, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, en los boliches. Si voy a la puerta de un boliche y no me dejan entrar, y no me dejan entrar, razones que hemos escuchado, porque alguna chica no da con los parámetros de belleza que espera el del boliche, porque estoy con zapatillas y no con zapatos, porque lo que fuere, donde son claramente cuestiones subjetivas, va a tener que ser el dueño del boliche el que va a tener que demostrar por qué seleccionó, y si no lo puede demostrar, se va a presumir que fue una selección subjetiva o una selección discriminatoria. ¿Se entiende esto? ¿Estamos? Y la tercera regla es que esta elección, o mejor dicho, el parámetro objetivo que funda la elección de las personas, tiene que haber existido antes de la toma de la decisión o existir, o existir en el momento en que se está decidiendo. No puede aparecer después. Entonces, si yo no le quiero alquilar a alguien una propiedad por la religión que practica y 3 meses después de que le dije que no, se quedó sin trabajo esa persona, claramente no estoy decidiendo por la falta de trabajo de esta persona, sino por su religión. Entonces, como el elemento objetivo no fue el determinante en la toma de mi decisión, no lo voy a poder invocar para cuando me reclamen decir, no, mire, acá hubo una elección objetiva porque claramente no fue así. ¿Se entendieron estas 3 reglas? ¿Ah? Bien. Ahora, este fallo del Instituto Militar, del Estado de Virginia contra el Instituto Militar de Virginia, vino, lo traemos a colación porque vino a nuestra jurisprudencia y se aplica en la Argentina a través de un fallo de la Sala J de la Cámara Civil que se llama Hertz-Ricken. Ahí se los pongo en el chat para que lo tengan. Hertz-Ricken. ¿Qué pasó en Hertz-Ricken? Bueno, algo parecido al Instituto Militar de Virginia. Hertz-Ricken, una persona de religión judía, había hecho una reserva para alquilar un departamento, ya tenía todo listo para mudarse, faltaba firmar el contrato, y cuando ya había presentado los informes de dominio, tenía todo listo, cuando va a firmar el contrato de alquiler, la dueña del departamento, una señora de apellido Cianfuente, le dice que no le va a alquilar el departamento porque ella no le alquila el departamento ni a judíos, ni a árabes, ni a homosexuales, ni a chinos, ni a latinoamericanos. Tenía una lista enorme de gente a las cuales no le quería alquilar la propiedad, toda obviamente, esa lista, en base a claros prejuicios subjetivos. Este señor Hertz-Ricken se considera discriminado, se considera lesionado en sus derechos y le inicia una demanda a Cianfuentes por daños y perjuicios, donde la señora Cianfuentes se defiende diciendo lo mismo que decía el Instituto Militar de Virginia. El departamento es mío, yo hago lo que quiero, se lo alquilo al que quiero, y yo no le quiero alquilar ni a judíos, ni a musulmanes, ni a homosexuales, ni a un montón de gente. Lo preocupante de ese caso es que el juez de primera instancia le da la razón a Cianfuentes, y Hertz-Ricken apela, y la Cámara Civil, la Sala J, en un voto de una querida amiga que es la doctora Zulema Wild, que ahora está jubilada,
revoca el fallo y justamente citando el antecedente del Instituto de Virginia, citando el fallo de la Corte, le da la razón a Hetriken y condena a Cienfuegos a indemnizar los daños y perjuicios, diciéndole justamente que el ejercicio de la libertad de contratar no es absoluto, que es relativo, y que se tiene que ejercer conforme los tratados de derechos humanos, el ejercicio regular del derecho y demás, y por lo tanto condena a indemnizar. ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Sí, Alejo se quedó en cámara, no llegó a la corte. No, les pregunto porque cada tanto se me congelan las imágenes de algunos, entonces para ir chequeando de que la conectividad va bien. Bien, entonces, ojo, parecería ser que el ejercicio abusivo de la libertad de contratar, por un lado, nos trae la obligación de reparar daños y perjuicios. Pero la cuestión no se agota ahí, porque si solamente por discriminar tuviera que pagar daños, lo que quedaría o lo que parecería es que si tengo un precio para discriminar. Si yo tengo mucha plata, puedo discriminar, total, después voy, pago los daños y se acabó. Por lo tanto, la única solución, o la jurisprudencia acuerda, que no es la única solución la reparación de daños y perjuicios, sino que también, acompañado a los daños y perjuicios, o quizás sin reparación de daños, la justicia en estos casos puede imponer además un deber de conducta para reparar los efectos de la conducta de la acción que se está condenando, ¿no? Entonces, esto lo trató la Sala H de la Cámara Civil en un fallo que se llama Fredo, no sé si lo conocen, Fredo como las heladerías. Sí, igual ahora con el código Fredo no también, estamos hablando de prevenir. Sí, claro, hay un deber de prevención, pero acá ya teníamos hechos consumados. Entonces, acá lo que estamos trabajando es el ejercicio de la libertad ya se ejerció y causó un daño porque se ejerció irregularmente. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese ejercicio irregular? Henrique nos va a decir pague daños y perjuicios. Fredo nos va a decir impongan conductas que borren los efectos de la acción discriminatoria. Justamente lo que habían descubierto en Fredo, una ONG que se llama Mujeres por la Igualdad, era que Fredo no contrataba mujeres, que la plantilla de empleados de Fredo, el 90% eran varones y que el 10% solamente eran mujeres. Entonces, esta ONG inicia una acción para pedir que Fredo empiece a equilibrar, ¿no? y a contratar mujeres. Fredo se defiende diciendo dos cosas. Primero, lo mismo que dijeron en el Instituto de Virginia, es mi empresa, yo contrato al que quiero, y si no quiero contratar mujeres es problema mío. Y el segundo argumento es yo no tengo trabajo para darle a las mujeres. Acá solamente hay trabajo hombreando bolsas de azúcar y las mujeres no pueden hombrear bolsas de azúcar, ¿no? Dos pavadas. Primero, como si no hubiera mujeres que pudieran hombrear bolsas de azúcar si quisieran, y segundo, como si es verdad que lo único que hace una cadena de heladerías es hombrear bolsas de azúcar. ¿No? O sea, insostenible por cualquier lado el argumento de Fredo. Ahí la Sala H lo que le dijo a Fredo era que tenía que organizar un plan a 6 años, que tenía que ser controlado el cumplimiento por el juez de primera instancia, donde tenía que ir ampliando o equilibrando la plantilla. O sea, no es que inmediatamente tenía que rajar a todos los hombres que sobraban y contratar mujeres, pero sí presentar un plan donde a lo largo de 6 años, para cuando terminara ese plan, por lo menos tendría que haber un 60-40 o un 50-50 entre mujeres y varones. Por lo tanto, ahí no se puso una condena a Fredo a indemnizar daños. Ahí lo que le dijeron es, hace algo para dejar de discriminar. Si no, Fredo diría, bueno, ¿cuánto tengo que pagar para no contratar mujeres? Y va, la pone y se acabó la discusión. Tampoco la solución de Fredo hubiera sido aplicable a Hetriken. Digo, no me imagino al señor que no le quisieron alquilar, que la obliguen a la señora a alquilarla a quien lo quiere, porque
Yo como inquilino no quisiera tener un propietario que no quiere que viva en su departamento, me va a hacer la vida imposible. Entonces, hay que ir también viendo en el caso concreto qué pide la parte, qué pide la persona que fue discriminada y qué conviene en cada caso. Y es más, podemos encontrar casos donde necesitemos de las dos cosas, donde necesitemos una reparación de un daño y una conducta positiva para eliminar los efectos de la discriminación. Eso hay que ir viéndolo en el caso concreto, pero no quisiera que se queden con la idea de, uy, bueno, discriminé, entonces tengo que pagar daños. No, bueno, sí, o puede que pase algo más, o que no tengas que pagar daños, sino que tengas que hacer alguna acción positiva para indemnizar. ¿Se entendió? Bien, no quería dejar de tocar este tema desde esta mirada, porque la clase de hoy vamos a hablar justamente de abuso del derecho, de abuso de posición dominante en el mercado y de cómo se interpretan los contratos en función de estos principios generales del derecho. Acá tenemos que ver varias cuestiones. Primero, un juez, frente a un contrato, puede tener una necesidad de hacer dos cosas. Puede o bien tener que interpretar el contrato, que esto es tratar de ver qué es lo que quisieron decir las partes, qué es lo que quisieron hacer las partes a través de ese acuerdo, tratar de ver hacia dónde iba ese negocio jurídico para darle un sentido y, por lo tanto, con ese sentido, establecer a qué está obligado cada una de las partes, o puede tener que integrar el contrato. Integrar el contrato implica que hubo alguna parte de ese contrato que tuvo que sacar porque era contraria al derecho, por lo que fuere, ahora lo vamos a ir charlando, y por lo tanto tiene que rellenar el hueco de ese contrato. ¿Ah? O sea, en la acción de interpretar, lo mira de afuera y dice, acá quisieron hacer esto. En la acción de integrar, el juez se mete en el contrato y va a reemplazar la voluntad de las partes con otra cosa. ¿Se comprende la diferencia entre interpretar e integrar? ¿Vamos? Bien. Yo digo, pues son reglas distintas y se utilizan en situaciones diferentes. Interpretar el contrato, o sea, buscar el sentido que tuvieran las partes, el código nos va a poner una primera regla, que es la interpretación tiene que estar acorde a los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿No? Entonces, si el resultado de la interpretación de un contrato es la afectación de derechos constitucionales, esto está en el artículo 1 del código, Lucila. El artículo 1 dice que todos los conflictos que tienen los jueces para resolver se tienen que resolver conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bueno, los conflictos de contratos también. ¿Por qué? Porque si yo llego a la interpretación de un contrato, a interpretar que ese contrato es violatorio de derechos humanos, no lo puedo aplicar. ¿Cómo un contrato podría ser violatorio de derechos humanos? Bueno, interpretación de un contrato de seguros. El seguro tiene un tope de cobertura. Ese tope de cobertura es, o sea, ¿hasta dónde va a responder? Si yo interpreto restrictivamente el tope de cobertura, digo, la víctima del daño cobra eso y nada más. Si yo interpreto ampliamente, la víctima del daño cobra todo y después el seguro repite contra el asegurado. Si tengo como víctima del daño a un menor de edad, a una persona discapacitada, a un adulto mayor, que son sujetos que merecen especial tutela por los tratados de derechos humanos, no puedo ir a una interpretación restrictiva, porque esa interpretación del contrato termina siendo violatoria de derechos de los chicos o de los adultos mayores o de las personas con discapacidades, ¿se entiende? Entonces, la primera regla de interpretación es de derechos humanos que estamos comprometidos. Si no, vía contrato podríamos llegar a violentar determinados derechos. ¿Se entiende esta cuestión? Cuesta muchísimo a gente que viene del derecho privado hacerle entender que la mirada del contrato excede la voluntad de las partes y que la interpretación de ese contrato primero tiene que estar sujeta a la ponderación o al contraste de las normas constitucionales y de los tratados internacionales. Pero la primera regla va a tener que ser esa. La segunda regla que nos va a poner el código, en el 952 creo que es,
es el principio general de la buena fe. Las conductas de las partes, el texto del contrato, lo tengo que mirar a través del tamiz de la buena fe. ¿Qué es la buena fe? La buena fe son tres cosas. Primero vamos a hablar de una buena fe creencia, ¿no? La buena fe es aquello que creo en función de las circunstancias de persona, de tiempo y lugar, cómo son las cosas, ¿no? Si yo voy y me compro un auto en una concesionaria, creo que le estoy comprando un auto a la marca, no a la concesionaria, ¿no? Si yo me estoy comprando un auto Fiat en Taraborelli, yo creo que le estoy comprando a Fiat, no creo que le estoy comprando a Taraborelli. Más allá que después me encuentre con que mi contrato es con la concesionaria. Entonces, la primera cuestión, la buena fe, es la creencia. ¿Qué hubiera creído que estaba haciendo cualquier persona en iguales circunstancias de persona, tiempo y lugar? El segundo componente de la buena fe es el de la buena fe lealtad. Todos esperamos y estamos obligados, además, a obrar de buena fe. ¿Qué es obrar de buena fe? Lo que todos entendemos en el barrio que es obrar de buena leche o de mala leche. Hay un acuerdo implícito que a todos saber qué es buena y mala fe. Yo le pido plata a Gabriel, la conducta que espero, que espera Gabriel, es que yo le devuelva la plata. Y estamos todos de acuerdo que esa es la conducta esperable. Si yo no le devuelvo la plata a Gabriel, van a pensar que no está fe, que soy un garca, que no estoy obrando de buena fe. Entonces, la buena fe y la lealtad tiene que ver con obrar conforme lo esperado también en esas circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y obrar lo esperado en base a los acuerdos sociales que son muy fáciles de entender. Es mucho más fácil entender qué es obrar de buena fe que entender qué es obrar conforme a la moral y las buenas costumbres. Un comportamiento moral, qué sé yo, puede ser moral para mí, puede ser inmoral para el otro. Al que le gusta hacer nudismo en la playa, no le parece inmoral esa conducta de andar desnudo en un espacio público. Al que le parece un horror, eso es una inmoralidad, ¿no? Los conceptos de moral, de buenas costumbres son muy mutables, muy permeables, muy cambiantes. Lo que hoy nos parece moralmente correcto hace 10, 15 años era inmoral. Hoy nadie se lo atrevería a nadie discutir un casamiento entre personas del mismo sexo. Hace 15 años era una inmoralidad, era insostenible que dos personas del mismo sexo se quisieran casar, que quisieran convivir, se tenían que esconder. Entonces, el concepto de moral es un concepto mutable, es un concepto que va cambiando en el tiempo. En cambio, el de buena fe no. ¿No? Esto que les planteaba, si yo le pido plata prestada a alguien, estamos todos de acuerdo que la conducta que se espera de mí es de que la devuelva, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que va a tener que ver el juez a la hora de interpretar el contrato y las conductas de las partes es, bueno, a ver, según estas actuaciones, según este contrato, ¿hacia dónde estaban yendo? ¿Qué es lo que de buena fe hubieran hecho o hubieran tenido que hacer? Y el tercer componente de la buena fe, que este es más nuevo, esto es algo que recién se está empezando a trabajar y me parece que va a tener un impacto muy interesante en cómo miramos los contratos, es el deber de cooperación, la buena fe cooperación. La buena fe cooperación nos obliga a entender que el contrato no se forma a través de intereses contrapuestos. Que el interés del comprador y el interés del vendedor no son intereses separados en los que el comprador se trata de llevar todo lo que pueda para su molino y el vendedor se trata de llevar a todo lo que se pueda para su molino y que el medio es el contrato. La buena fe, el deber de cooperación nos lleva a entender o a mirar el contrato desde un trabajo conjunto entre las partes. Volviendo al ejemplo de una compraventa, si lo miramos a través del deber de cooperación, en definitiva lo que sucede cuando hay una compraventa es que al comprador le interesa hacerse con el objeto y al vendedor hacerse con el dinero. Y por lo tanto hay una obligación implícita de trabajar coordinadamente para llegar a ese resultado común. No hay intereses contrapuestos, sino que hay
intereses comunes. Por lo tanto, este deber de cooperación, esta buena fe cooperación, nos obliga a asumir conductas, obliga a las partes, mejor dicho, a asumir conductas que les permita llegar a ese resultado en común que están buscando en el negocio jurídico. Entonces, a la hora de interpretar las conductas y las cláusulas del contrato, las tengo que interpretar de una manera que permita la realización del negocio jurídico. Y no la extinción. Esto hace muchos años la Corte lo llamaba de otra manera, y hablaba del principio de conservación del negocio jurídico. Si tengo dos maneras de interpretar un negocio, y uno me lleva a que el negocio se extinga y otro a que el negocio se pueda concretar, tengo que elegir por la interpretación que me permita continuar con el negocio jurídico. La extinción del contrato, y esto lo vamos a ver de vuelta cuando veamos extinción más adelante, vamos a ver que la extinción del contrato, el legislador quiso que sea casi como una solución residual. Que el legislador va a armar la estructura del contrato de manera tal de que el negocio jurídico se termine realizando, que el negocio se termine celebrando. Que si hay cosas que lo alteran, que las podamos reacomodar para poder seguir adelante. Como puede ser una pandemia. No nos va a decir, no va a tratar el legislador de que nos podamos desenganchar fácilmente del contrato, porque eso después lo vamos a charlar con más profundidad, tiene un impacto y una repercusión en el funcionamiento de la economía. Sí les puedo adelantar que una economía en la que no se cumplen los contratos es una economía que no funciona. Y los argentinos podemos dar cátedra de eso en el mundo. Entonces, justamente por esa cuestión, lo vamos a ver cuando veamos extinción más adelante, el legislador no nos va a incentivar a las resoluciones, a las soluciones del contrato, a las soluciones que terminan extinguiendo el negocio, sino que a través de esta mirada del principio de buena fe, en sus tres vertientes, nos va a buscar la manera en que sigamos con el contrato. Y una vez que tenemos analizado el contrato para interpretarlo a través de esta mirada de los derechos humanos y de la Constitución, a través de este principio de buena fe, sí nos va a poner el código reglas más concretas. Nos va a decir que la primera interpretación que hay que hacer del contrato es literal, o sea, entender la interpretación de las palabras en el sentido que normalmente tienen esas palabras, y partiendo además de una premisa que también la Corte tomó del derecho romano. Clara lex non fit interpretatur, va a decir la Corte. ¿Qué quiere decir esto? Donde la ley es clara no hace falta interpretar nada. Si el contrato es claro, si dice fulano le tiene que vender a Mengano tal cosa a cambio de tanta plata, no hay mucho para interpretar ahí. Le tiene que entregar la cosa y el vendedor y el comprador entregar tanto dinero. No hace falta interpretar donde es claro. Donde hay que interpretar es donde no hay claridad. Cuando el texto es claro, hay que estar a la literalidad del texto. La interpretación, además, no puede ser aislada de las cláusulas, sino que hay que interpretar el negocio jurídico en su integridad. La interpretación tiene que ser contextualizada, tiene que ser contextual. No puedo interpretar una cláusula aislada sin entender el contexto donde está hecho. Y si hay varios contratos conexos, esto lo vamos a charlar la clase que viene, la conexidad quiere decir que un mismo negocio jurídico se hace a través de varios contratos. Por ejemplo, el contrato de compraventa de un auto excede el contrato entre el comprador y la concesionaria, sino que atrás hay otro contrato más, que es el contrato de la concesionaria con la terminal, con el fabricante de autos. Y a la vez hay un contrato entre la persona que compra el auto y el banco o la administradora del plan de ahorro que vaya a financiarlo. Entonces, hay toda una red de contratos que se tienen que interpretar coordinadamente para que una persona pueda comprar el auto. Esos otros contratos también hay que integrarlos al negocio jurídico, y la interpretación contextual y la interpretación literal se hace no solamente en función del contrato entre comprador y vendedor en este caso, sino también integrando todos los otros contratos. Cuando tengo contratos conexos, tengo que interpretar todo el negocio jurídico de una y traerlos todos juntos para ver de qué se trata. ¿Se entiende esto? ¿Estamos? Bien. Esto respecto de la interpretación. Respecto de la integración, que es la otra
parte, la otra posibilidad que tiene el juez, acá la cuestión es distinta. Acá el juez lo que tiene que hacer, como les dije hace un ratito, es meterse en el contrato. Acá no va a tratar de entender lo que las partes hicieron. Acá entendió lo que las partes hicieron y encontró que parte de lo que las partes hicieron va en contra del ordenamiento jurídico o no podía ser posible. Y por lo tanto, como no puede ser posible, va a reemplazar las partes del contrato que no pueden ser posibles, porque van en contra del ordenamiento jurídico, y le va a tener que completar con otras cuestiones para que el contrato siga. Acá hay en este punto, respecto de la posibilidad del juez de integrar o no el contrato, hay una discusión doctrinaria muy grande, dos vertientes muy grandes, y esto va a depender mucho de los autores que ustedes lean, donde algunos autores descreen de la posibilidad del juez de tener que integrar el contrato. Si el juez puede o no integrar el contrato, en realidad depende de cómo lo estemos analizando. Si lo estamos viendo desde una mirada de justicia distributiva, o desde una justicia más, si se quiere, moral, entre comillas, vamos a encontrar de que los autores que están en esta mirada van a decir el juez no puede integrar el contrato. Si encuentra una cláusula que es nula, lo que tiene que hacer es tener por no escrita esa cláusula, privarle a la parte que se beneficiaba con esa cláusula de los efectos y dejar la nulidad sin completarla, de manera de que eso sirva como lección por haber puesto una cláusula nula. Los que separan el análisis económico del derecho van a decir, no, miren, el juez tiene que integrar el contrato porque el contrato tiene que llegar a buen puerto en forma equilibrada. Y por lo tanto, como no podemos permitir que no haya equilibrio en el contrato y que el contrato se cumpla en forma desequilibrada, que el juez rellene lo que esté faltando con tal de que el contrato siga. ¿Quién tiene razón de los dos? Los dos tienen razón. No es que uno es un burro y el otro no entiende nada, sino que las dos opciones son correctas, lo que importa es la sistematicidad de las soluciones. Y la realidad es que nuestro código está absolutamente atravesado por el análisis económico del derecho. Por lo tanto, es coherente en nuestro sistema la función integradora. ¿Por qué? Porque el legislador quiso tomar una mirada frente al contrato, también la van a ver que es la mirada frente al derecho de daños y frente a varias cuestiones patrimoniales. Nuestro legislador tomó como base para su legislación la escuela del análisis económico del derecho. Por lo tanto, la opción que puso en materia de contratos de que el juez pueda integrar es válida. Esto lo digo porque hay un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial muy grande, encabezada por Pizarro, por Alegría y se me fue el nombre del tercero, donde plantean justamente erradicar la posibilidad de que el juez integre el contrato porque ellos tienen otra posición al respecto. El problema está en que cambiar la posición y no cambiar la sistematicidad del código nos va a empezar a generar ruidos, porque tenemos soluciones pensadas para un código sistematizado desde el análisis económico del derecho, entonces tendremos que seguir por el mismo camino, no poner soluciones de otro sistema, porque empiezan después los problemas, las interpretaciones y demás. ¿Se entiende esto de la integración? ¿Estamos? Ahora, ¿de dónde surge la posibilidad del juez de integrar el contrato? En los contratos de consumo surge del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde la norma ya desde el año 94 le decía al juez que si el contrato es de consumo y alguna cláusula era abusiva, ahora vamos a ver qué son cláusulas abusivas y cuándo podemos considerar abusiva alguna cláusula, y dice, bueno, si hay una cláusula abusiva, el juez tiene que integrar el contrato. ¿Cómo viene esta solución a los contratos paritarios? Viene en el artículo 960 del Código Civil y Comercial, que tiene una técnica legislativa complicada, pero que es muy claro. O sea, es muy evidente a favor de la interpretación e integración del contrato. ¿Qué dice el 960? A mí me gusta decirle que es la técnica legislativa del amor no correspondido. ¿No? Ahora yo estoy casado, tengo 3 hijos, pero cuando era más chico me pasaba que invitaba a salir a alguna chica y me decía,
ay, sí, bueno, pero yo te quiero mucho, pero como amigo, ¿no? Y ya, imagino que a varios de algunos le habrá pasado esa situación. La palabra pero, en una frase, y esto en todo orden de la vida, en un texto legal, en una declaración como la que les acabo de decir, Victoria, el artículo es el 37 de la 24240. Les decía, en cualquier orden de la vida, la palabra pero, o cualquier similar, salvo que ahora, todo lo que está antes del pero, hagan de cuenta que no lo escucharon. El yo te quiero mucho, olvídenlo. Nos quieren como amigos y no hay chance que nos den bola, entonces, pero nos dicen que nos quieren mucho para edulcorar un poco la situación y que nos sintamos un poco menos mal. Pero el pero lo podemos, elimina el yo te quiero mucho. Así que, y alguna chica me podrá desmentir si esto no es. Bueno, la mayoría de las veces que los planteo de esta manera terminan acordando. Es muy parecido a esto. Porque ¿qué va a decir el 960 del Código Civil y Comercial? Va a decir facultades de los jueces, ¿no? En el capítulo de los contratos, ¿o qué? ¿No? Claro, bueno, el juez va a decir el no acordado por las partes, salvo que. ¿No? Entonces, el salvo que nos borra lo anterior del artículo 960 y veamos cuándo el juez puede efectivamente. Profe, ¿A dónde se cortó? cuando empezó a dar la explicación de lo que decía el artículo de las facultades de los jueces, ahí. Bien. El artículo 960, les decía, ¿se corta el audio? Igual la grabación sigue, así que cualquier cosa, si se corta un poco, después se reedita, porque si no no llegamos a dar todo. Les decía, el 960 del código plantea que los jueces no pueden modificar lo acordado por las partes, salvo que, dice, ¿no? Entonces, veamos cuando el juez sí puede modificar lo acordado por las partes, ¿no? Pues, por este ejemplo que les acabo de dar del backspace de la computadora, el salvo que borró, el juez deben respetar lo acordado por las partes. Y el 960 nos da 3 supuestos en los cuales el juez puede intervenir e integrar el contrato. El primero va a ser cuando las partes se lo pidan, van, le golpean la puerta al juez y le dicen, mire, señor juez, no nos ponemos de acuerdo en cómo completar este contrato, por favor, complételo usted, lo cual es válido. El segundo supuesto va a ser cuando la ley le manda al juez integrarlo, el supuesto del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor es uno de ellos. Y el tercer supuesto, dice la norma, el juez lo puede hacer de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida, si entiende que hubo manifiesta vulneración del orden público. O sea, si las partes, a través de lo que acordaron, violentaron el orden público, como puede ser violentar el principio de la buena fe, el juez de oficio se puede meter y decir, miren, esto no se hace de esta manera, esto se hace de esta otra. ¿Se entendió? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó. Bien. Entonces, el juez, en estos contextos y en estas circunstancias, va a poder meterse en el contrato y va a poder modificar lo acordado por las partes. Si hay vulneración del orden público, si la ley le manda hacerlo, o si las partes se lo piden. Para poder hacerlo, necesita declarar la nulidad de alguna de las cláusulas. La nulidad de la cláusula va a estar dada por la calificación de esa cláusula como abusiva. ¿Cuándo tenemos una cláusula abusiva? Para mí la mejor definición que tenemos en el código está en el 1120, cuando habla de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, que yo entiendo que también se puede aplicar a los contratos paritarios,
o no de consumo. Y quiere decir que la cláusula abusiva va a ser aquella que le permita a una de las partes obtener una ventaja desproporcionada en función de las contraprestaciones que está recibiendo. O sea, no cualquier cláusula que da una ventaja es abusiva, sino que es abusiva en el caso concreto, tiene que ser desproporcionada en función de lo que estoy recibiendo a cambio. ¿Se entiende el concepto? Ejemplo de esto, me pasó un caso que estuve litigando, después llegamos a un acuerdo y no hubo sentencia. Una empresa constructora le obligaba a los compradores de los departamentos de un edificio que estaba vendiendo a cederle a la empresa durante 20 años a título gratuito el uso de la portería. O sea, la constructora se quedaba con la explotación de un espacio común del edificio durante 20 años a cambio de nada. O sea, no vendía los departamentos más baratos, no les daba ninguna ventaja, y con esa concesión, la empresa constructora que podía, poniendo ese inmueble en alquiler, ganaba el equivalente a un departamento más. O sea, se estaba ganando un departamento a costa de derechos de los compradores sin darles nada a cambio. ¿No? Claramente, esto es un ejemplo de cláusula abusiva. ¿Se entendió cómo funciona? O sea, me quedo con mucho a cambio de nada. También son abusivas las cláusulas que desnaturalizan los derechos pactados entre las partes, las que permiten a una parte no cumplir lo pactado, las que permiten, las que son denominadas sorpresivas. El texto de definición de la cláusula abusiva es el 1120, ahí preguntó alguien. Las que permiten lo que se denominan cláusulas sorpresivas, una cláusula que está ahí que no tiene nada que ver con el contrato, pero que permite una afectación de derechos, las que invierten carga de la prueba en los contratos de consumo. Todas estas cláusulas van a poder ser calificadas de abusivas y por lo tanto el juez las va a tener que dejar de lado. Ahora, cuando el juez encuentra estas cláusulas y las deja de lado, tiene que hacer lo que venimos hablando, que es integrar el contrato. Y ahí la crítica que vamos a encontrar de alguna parte de la doctrina es, bueno, pero el juez integrando el contrato está imponiendo su propia voluntad. En definitiva, le estamos diciendo al juez que haga lo que quiera con el contrato y el contrato termina haciendo lo que el juez quiere. Queridos chicos y chicas, esto no es así. El juez no puede integrar el contrato haciendo lo que se le canta, sino que hay reglas para integrar el contrato. Primero, va a tener que rellenar el hueco que deja esta cláusula abusiva recurriendo a las normas de orden público. Ustedes saben que hay normas que son de orden público y normas que son supletorias. Las de orden público son aquellas que son indisponibles para las partes, que son de cumplimiento obligatorio. Las supletorias son aquellas que son indicativas, pero que las partes pueden pactar algo en contrario. Por ejemplo, el lugar donde tengo que entregar una cosa en un contrato de compraventa. Nosotros podemos hacer un contrato de compraventa y pactar que el auto que compré me lo entreguen en la puerta de mi casa, o puedo pactar que me lo lleven a cualquier otro lugar. Ahora, si no dije nada, o las partes no dicen nada en el contrato, la ley lo que va a decir es, bueno, si las partes no dijeron nada, el lugar de entrega en la compraventa es donde estaba el bien al momento de celebrarse la compraventa, esto es, en la concesionaria. ¿Se entiende? Pero eso es una norma supletoria. Las partes no están obligadas a entregarse las cosas en el lugar donde se encontraban. Esa norma se aplica si las partes no dijeron nada. En cambio, las de orden público son obligatorias. Por ejemplo, el plazo de duración del contrato de alquiler. El contrato de alquiler tiene que durar 3 años. ¿Puedo hacer un contrato por 2 años? No, no puedo. Automáticamente voy a entender que es un contrato por 3. ¿Por qué? Porque la ley lo dice y no puedo hacer algo contrario a lo que dice la ley. ¿Se entiende esta diferencia entre orden público y supletorio? ¿Ah? Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez es rellenar el hueco con las normas de orden público. Si no hay ninguna norma de orden público que aplique y que pueda utilizarse para resolver la cuestión, tiene que recurrir a las normas supletorias. Norma supletoria que pudiera resolver la cuestión, tiene que recurrir a los principios generales del derecho.
Y si no hubiera nada en los principios generales del derecho, recién ahí va a poder recurrir a la equidad y a la justicia concreta del caso. O sea, para que el juez pueda aplicar su propia voluntad para rellenar el contrato, no tiene que haber ninguna ley de orden público, ninguna ley supletoria, ningún principio general del derecho que le permita resolver la cuestión. Por lo tanto, no es cierto que los jueces puedan hacer lo que quieren, sino que tienen la obligación de seguir un derrotero, de seguir una línea para poder resolver e integrar el contrato. ¿Se entendió esto? ¿Estamos? Sí. Bien. Nos queda entonces por ver esto que les dije hace un ratito de los contratos conexos. ¿Qué es un contrato conexo? Es un contrato que está ligado a otro para tener un beneficio económico común. La regla de los contratos conexos están en los artículos 1073 al 1075 del Código. Y cada vez más vamos a necesitar de los contratos conexos y de comprender cómo funcionan, porque los negocios jurídicos son cada vez más complejos. De hecho, hay un autor italiano, Enrico Gabrieli, que ya habla de que el contrato dejó de ser contrato para empezar a ser negocio jurídico, porque cada vez vemos menos contratos entre dos partes y vemos cada vez más contratos que son redes de negocios, ¿no? Esto que les decía, quiero comprar un auto y no tengo un contrato directamente con el fabricante, tengo un contrato con la concesionaria que se integra con el contrato con la fabricante, con el contrato con el administrador del plan de ahorro, con el banco, con el seguro. Tengo una red de contratos que me permiten celebrar ese negocio jurídico. El punto de unión entre esos contratos tiene que ser la causa económica común. Del 1073 al 1075. Sofía ahí que preguntó. Entonces, cuando tengo un negocio jurídico complejo, comprendido por varios contratos, estos contratos los tengo que interpretar e integrar unos con el otro, ¿no? Entonces, y además, los efectos de un contrato van a poder ser oponibles al resto. Entonces, si yo contraté con Despegar un paquete aéreo y un alojamiento en un hotel, y el hotel no puede cumplirme, ese incumplimiento del hotel también me va a reflejar en que yo pueda dar de baja mi contrato de pasaje aéreo. O si no puedo viajar, porque hay una pandemia y los vuelos no salen, voy a poder también resolver mi contrato con el hotel. Porque no tiene sentido el hotel sin el avión y no puedo ir al hotel sin ese avión tampoco. Entonces, como están relacionados entre ellos, el incumplimiento de uno me permite repercutir sobre el otro. Si yo compro un bien con un crédito y ese bien tiene algún defecto y lo tengo que devolver, también claramente quedará sin efecto el crédito, porque ese crédito era para comprar ese bien. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Los contratos están relacionados y por lo tanto los efectos están relacionados unos con el otro. Vamos a volver a ver contratos conexos cuando veamos responsabilidad civil. Pero quédense con esta idea de la necesidad de, cuando hay un negocio jurídico conformado por dos o más contratos, de tener que interpretar esos contratos mirando todo junto y no los contratos aislados. El negocio jurídico se entiende como un único negocio y por lo tanto hay que mirarlo en forma integral. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos? Sí, Rubén, lo que les decía es, los negocios jurídicos que se componen por más de un contrato, hay que mirarlos en forma conjunta. O sea, hay que mirar el contrato de base, pero además hay que mirar los otros contratos e interpretarlo integrando todos los contratos como si fuera un único negocio. No podemos interpretar los contratos en forma aislada como si el contrato entre la concesionaria y el fabricante de autos no tuviera nada que ver con el contrato que después firma la concesionaria con el comprador del auto. Es todo parte de un mismo negocio que tengo que mirar en forma conjunta. Porque además es la manera, ¿no?, de decirle a la concesionaria, venga y hágase al fabricante, venga y hágase cargo de los incumplimientos del contrato de la concesionaria.
¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien. Nos vemos la clase que viene. Se va acercando el parcial. Recuerden la importancia de la clase de repaso. ¿Tá? Les vamos a preparar para la clase de repaso un trabajo práctico que lo van a tener que entregar en la clase de repaso, que es un simulacro de cómo va a ser el parcial. Así va a ser un múltiple choice de problemas a resolver. Así que lo van a tener que tener hecho para la clase de repaso, de manera que en la clase de repaso podamos discutir las cuestiones y ustedes entiendan cómo va a ser el examen. ¿Tá? Así no hay ninguna sorpresa el día del parcial. ¿Estamos? Perfecto. Gracias. Bien, chicos, Gracias. nos vemos la próxima entonces. De nada. Nos vemos.